Listo. Como les dije, no es mi intención asustarles para decir, no, no van a poder, no, para nada. Sí, pero, repito, tienen que entrar a los problemas, ¿sale? O sea, tienen que ponerse a integrar, porque si no, en verdad, va a ser muy complicado que ustedes logren desarrollar esa intuición que nos va a servir para resolver este tipo de integrales. ¿Ok? Bueno, lo más importante en esta sección, chicos, es primero recordar todas estas tablas de antiderivadas que nosotros ya conocemos. Antiderivadas. ¿Y de dónde vienen estas tablas de antiderivación? Pues principalmente, jóvenes, de las reglas de derivación. Es decir, están utilizando esta lista, está utilizando realmente y prácticamente o básicamente las reglas de derivación para encontrar su contraparte, es decir, su antiderivada. Es decir, cada regla de derivación va a tener una contraparte que puede ser utilizada o reflexionada o vista como una técnica de integración. ¿Sale? Ahora, la técnica, al ser eso justo, técnica, no inmediatamente significa que ya tienes la respuesta, sino que puedes trabajarla de esa manera. Y eso es lo bonito. ¿Sale? Entonces, ¿cómo salió esta tabla que ustedes están viendo en la lámina? Pues simplemente entendiendo que lo que está del lado izquierdo, derecho, perdón, pues si yo lo derivo, voy a llegar a lo que está del lado izquierdo. Es decir, esta función que acabo de encontrar aquí es la antiderivada más general de lo que está en la izquierda o de lo que se está integrando. O sea, si nosotros vemos la función seno, su antiderivada es la menos coseno, porque si ustedes derivan de este lado, o sea, si yo aplico derivación de este lado con respecto a x, por ejemplo, en este caso, incluso se pudiera hacer más general poniendo u, pues lo que yo voy a tener en este lado, pues va a ser al derivar, lo que yo voy a obtener en el lado izquierdo es esta función, o sea, seno de u. Es decir, la derivada del coseno, recuerden que es menos seno, por ese menos que ya tenía previamente, menos por menos más, entonces voy a devolverme de nuevo al seno. Prácticamente, chicos, esta tabla se obtiene al final del día por medio del teorema fundamental del cálculo. De ahí está la belleza del teorema fundamental del cálculo, que me permite entender, me permite alejarme, si ustedes quieren, un poquitito de la idea de la suma de Riemann o de las sumas por particiones para encontrar un método mucho más general que me permite encontrar funciones antiderivadas bajo las cuales puedo trabajar y para obtener información de la función que integré. ¿Vale? Principalmente el teorema fundamental del cálculo en su segunda versión, si ustedes recuerdan todo lo que se vio en los videos anteriores, si yo conozco una antiderivada, es decir, si yo integro una función f de x desde a hasta b, y conozco una antiderivada de la función f, que le vamos a llamar f mayúscula, esta función puede ser evaluada desde a hasta b y resultaría entonces en utilizar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo o la famosa regla de Barrow para calcular, en este caso, el área bajo la curva. También esa es la belleza del teorema fundamental del cálculo, que si conoces una antiderivada, ya automáticamente puedes conocer el área bajo la curva. El problema, chicos, es que ¿será que todas las funciones tengan antiderivada? O sea, es decir, ¿siempre puedo encontrar antiderivadas? No. O sea, la respuesta es no. No, no todas son tan triviales como parece. De hecho, encontrar una antiderivada de una función resulta ser una tarea bastante compleja en algunos momentos. Pero al menos tenemos, gracias al teorema fundamental, es que si existe ya la armé. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a desarrollar en este momento del curso es tratar de buscar cómo hallar antiderivadas. Los matemáticos en su época, tratar de resolver problemas, o sea, cuando me digo en su época, es decir, cuando se estaban dando, se estaba gestando los inicios del cálculo, pues obviamente iban tratando de resolver problema a problema, ¿ok? Es decir, un problema les implicaba un tipo especial de función que tenían que antiderivar y obviamente ahí, para entrarle a ese problema, pues tenían que desarrollar alguna técnica. Obviamente estas técnicas se fueron depurando, que es lo que actualmente conocemos. Vamos a revisar en este curso las técnicas, prácticamente todas las técnicas, o sea, sí son todas las técnicas, la técnica de cambio de variable o sustitución, que es el que vamos a desarrollar ahora mismo, es que vamos a ver ahorita, un ejemplo.
Vamos a ver integración por partes, que tiene una contraparte en la regla de derivación, que es la regla del producto. El cambio de variable o la integración por sustitución, su contraparte en las reglas de derivación es la regla de la cadena, la belleza de la regla de la cadena. Después vamos a ver integración por integración trigonométrica, donde vamos a estar utilizando principalmente cambios de variable, utilizando las reglas, perdón, no las reglas, utilizando las propiedades o las identidades trigonométricas, es lo que me va a servir. La integración por sustitución trigonométrica, que básicamente es una función, me va a ser mucho más sencilla trabajarla si hago una sustitución, pero trigonométrica. Está relacionada con el cambio de variable, obviamente, pero los cambios de variable van a estar en función de funciones trigonométricas, de expresiones trigonométricas, seno, coseno, tangente, principalmente. Y por último, la integración por fracciones parciales, que es básicamente la descomposición de una expresión en partes, porque trabajar obviamente por partes va a ser mucho más sencillo que trabajar con el bicho entero. ¿Sale? Ahora, pues básicamente todas estas se van a ir combinando, chicos, van a irse metiendo una dentro de la otra y vamos a tener a veces problemas o integrales o antiderivadas en donde vamos a tener que utilizar y echar mano de más de una técnica. A veces una técnica o la técnica 2 veces o una técnica más esta o la hago por partes y dentro de la de por partes voy a tener que usar una sustitución y esa es la belleza de la integración. Esa es realmente la parte interesantísima de la integración, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera técnica de integración, chicos, que se llama cambio de variable o por sustitución. De esta manera ustedes la van a poder encontrar en los diferentes textos. Cualquier libro de cálculo, chicos, que tenga una sección de cálculo integral, tiene una sección de técnicas de integración y por ende tiene ejercicios que ustedes pueden resolver. Obviamente hay de ejercicios a ejercicios. Yo les diría, pues vayan intentando poco a poco. Todo tiene que ser gradual, chicos. Ustedes tienen que agarrar también confianza. Mi intención es que ustedes vayan agarrando confianza y después, pum, pum, meter un problema ya no tan trivial y a ver, ¿y ustedes cómo le entrarían? Entonces, esa es la parte interesante también de toda esta sección de técnicas de integración. Esta imaginatividad, y no sé, la imaginación que pudiéramos como emplear, la astucia que uno va como desarrollando, el olfato que uno va diciendo, mira, como que la misma parte del integral, esto me puede ayudar, el visualizar incluso antes de resolver la integral, visualizar en mi cabeza desarrollos para decir, mira, como que por aquí va. Pero repito, chicos, eso no es de la noche a la mañana. Y no, videos, de verdad, no, va a ser muy difícil que ustedes aprendan a integrar por videos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver el proceso cognitivo de otra persona que ya pasó probablemente por todo lo que ustedes tienen que pasar, la duda, la incertidumbre, por dónde va, por dónde es, el error, regresarme en mis pasos, equivocarme, hacer una sustitución que no era y que no iba por allá y ya perdí medio día de trabajo. Puede suceder. Vaya, ese proceso es mucho más importante que realmente encontrar la antiderivada, ese proceso cognitivo por el cual ustedes tienen que atravesar. Y es parte de su formación también. Bueno, ya sin tanto preámbulo, vamos a entrarle. Lo importante de la técnica de integración, chicos, o cuando yo me enfrento a una integral, es que yo lo que quiero, primero que nada voy a trabajar con antiderivadas generales, ¿sale? Es decir, si no tengo intervalos de integración, es decir, si no está A y B, lo que realmente quiero calcular aquí es una antiderivada de esa función, es decir, una función que cuando yo la derive, me dé como respuesta esto de aquí. Perdón, aquí se me desactivó el lapicito, esto de aquí, ¿sale? Eso es lo que quiero. Ahora, ustedes se van a dar cuenta de que en algunos momentos voy a poner integrales definidas. Eso implicará que pues, tengo que utilizar la regla de Barrow, f de b menos f de a, está de aquí, para hallar en este caso pues un área. ¿Sale? Eso es básicamente la diferencia. Pero obviamente tengo que pasar por el proceso de buscar o de encontrar la antiderivada más general. Bueno, dicho todo esto, me van a interesar por el momento integrales indefinidas o integrales en donde voy a hallar antiderivadas. ¿Sale? Primera cosa. Segunda cosa, ustedes van a ver el dx aquí constantemente.
Y como le estuve mencionando antes, hasta el cansancio, no, no es pedantería, no, no es una cuestión de notación, no, no es una cuestión de porque tiene que estar ahí, no. Eso realmente está indicándome que estoy calculando un proceso o estoy en un proceso de acumulación. ¿Sale? Es decir, estoy considerando la longitud de la base. Para las técnicas de integración, sí voy a utilizar un poquitito como los físicos trabajan y utilizan la idea de los diferenciales, como cantidades infinitamente pequeñas, pero que puedo operar con ellas. ¿Sale? No, no es abuso de notación, pudiera decirse de esta manera, pero realmente me permite trabajar con la técnica. ¿Sale? Entonces, ahí también voy a pedir un poquito de flexibilidad para el uso de ese diferencial. Bueno, como dije, cada técnica de integración tiene una contraparte en una regla de derivación, ¿sale? Generalmente, si son procesos inversos, obviamente, antiderivar algo que pueda ser expresado como una regla de la cadena, resultará más sencillo de entender por qué surgió de esa forma. Si nosotros recordamos la regla de la cadena, pues básicamente la regla de la cadena de derivación, de la cadena, perdón, aquí me equivoqué, es una regla de derivación, chicos, de la cadena, pues esta regla, como ustedes recuerdan, pues se vio hasta el cansancio y es de las más usadas, la van a, como les dije en ese momento, prácticamente van a vivir de la regla de la cadena, todo tienen que verlo como regla de la cadena al momento de diferenciar algo, ¿no? Con respecto a X o alguna variable que estén ustedes trabajando. Básicamente lo que dice la regla de la cadena es que si yo tengo una función que depende de una variable, en este caso tengo una función f de u, en donde u es una función de x, es decir, u depende de x y f depende de u, para derivar esto ustedes tenían que utilizar la regla de la cadena. Básicamente, la regla de la cadena, lo que les decía, íbamos a derivar la función, pero con respecto a u, y posteriormente encadenarlo, multiplicarlo, relacionarlo con la derivada de la expresión que está dentro, por de esa manera, o la función que depende, de la cual depende x. Noten algo muy importante, chicos. Fíjense que aquí estoy derivando esta función en términos de x, no en términos de u. Por eso me lleva a la regla de la cadena. ¿Sale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si yo pudiera pensar en esta regla y utilizar el teorema fundamental del cálculo de la siguiente forma, tendríamos algo muy interesante. Fíjense que si yo antiderivo de ambos lados de la igualdad que tengo aquí, vamos a ponerlo así, así lo voy a dejar, ¿sale? Lo voy a poner de esta manera. Si yo antiderivo de ambos lados, pues usando un poquito de abuso de notación, pero más que nada como reflexionando en los significados, fíjense que lo que yo tengo en la primera parte de la izquierda, tengo la antiderivada de una derivada, ¿ok? Es decir, al ser procesos inversos, pues esto resultaría en f de u, ¿no? Porque la integral y la derivación se anularían. Voy para acá y después me regresé, es decir, de una vuelta, prácticamente. Y de este lado lo que yo tendría sería una función, una f' en u, por u', usando un poquito también de notación, ahí si ustedes quieren verlo ahí, por la derivada de u, incluso puedo jugar un poquitito con eso, porque de u puede aún depender de otra función y tengo que encadenar continuamente. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que si yo puedo expresar una función o una expresión como una antiderivada, perdón, como una función en términos de otra, multiplicada por su derivada, la integración pudiera resultar más sencilla. ¿Ok? Esta es principalmente como la idea de la técnica. Ahora, voy a trabajar un poquitito con esta idea y voy a irme particularmente con el ejemplo que tengo ahí. Y no voy a entrarle directamente a la integración, es decir, no voy a hacer un cambio de variables, sino más bien voy a reflexionar sobre lo que yo tengo ahí. Y noten algo muy importante. Fíjense que si yo hago esto, digo por un momento, ¿sabes qué? Voy a definir esta función f de x igual a x al cuadrado más 4. ¿Sale? Ahora, voy a derivar esta función, la derivada de f con respecto a x.
Obviamente, chicos, esto es la derivada de esta expresión, x al cuadrado más 4, todo esto elevado a la 1/2, voy a cambiar de una vez mi potencia, y pues ahí, pues eso ya lo sabemos hacer desde hace mucho. Eso es una derivada común y silvestre, pero lo importante, jóvenes, noten algo, es que ahí está la regla de la cadena. Es decir, esto es, al final del día, es una derivada con respecto a x de una función que depende de u, f de u, ¿ok? En donde u no sería otra cosa que x al cuadrado más 4. ¿Vale? Es decir, la regla de la cadena prácticamente lo que implicaba era la composición de funciones. Tengo una función u igual perdón, f de u igual a la raíz cuadrada de u y tengo que u es igual a x al cuadrado más 4, por decirlo de esta manera. Y u además, antes que lo olvide, depende de x. ¿Vale? Entonces fíjense que yo tengo una f de una raíz cuadrada de u. Esa sería como que la función fuera. Y recuerden, composición siempre iba pensando como lo de adentro hacia afuera. ¿Sale? Entonces, noten algo muy importante al momento de derivar esto. O sea, si yo lo derivo sin tener mucho en cuenta esto, simplemente utilizando mis reglas de derivación, perdón, reglas de derivación, pues yo tendría, esto es u a la 1/2. Y recuerden, hasta el cansancio siempre decía, es u a la 1/2, u a la 1/2. Entonces voy a tener 1/2 de u a la n-1, que sería 1/2 menos 1, sería menos 1/2, por la derivada de u. Y lo voy a expresar de esta manera con respecto a x. ¿Sale? Entonces, si yo me voy un poquito otra vez con el algebrita aquí, pues voy a tener esto u a la menos 1/2. ¿Y cuánto vale la derivada de u con respecto a x? Pues en ese caso tendría que derivar lo de adentro, que en este caso pues sería 2x, ¿no? 2x. Y terminamos. O sea, esto podríamos hacer. Incluso pudiera multiplicar por el diferencial de x, es decir, la derivada de x, en caso de que volviera a tener otra composición. Pero voy a dejarlo así, ¿sale? O sea, denme chance para expresarlo de esta manera, en donde esta dx, si bien es un diferencial, también implicaría la derivada de x, que ya sabemos que es 1, pero puede aparecer ahí. Voy a dejarlo para que ustedes se den cuenta de el movimiento que va teniendo toda esta expresión, ¿no? Ahora, si yo voy simplificando un poquitito, jóvenes, si voy simplificando un poquitito, pues voy a tener que esto es 1/2. U, pues ya habíamos dicho que era x al cuadrado más 4 a la menos 1/2 multiplicado por 2x de x. Y permítame volver a poner ese bendito de x ahí, porque ahí te van a ver. Ahora, si simplifico, este 2 se simplifica con este 2. Se cancelan. Y entonces la derivada de f con respecto a x me quedaría x de x dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Pero ahora, si son un poquito observadores o reflexionando un poquito sobre lo que ya habíamos o lo que estaba preguntando desde el inicio, fíjense que lo que yo quería era la antiderivada de esto. Y resultó ser que cuando propuse esta función, encontré la misma expresión. O sea, noten esto. Esta derivada me quedó igual a esta cosa que voy a integrar. Y entonces, despéguense un poquito de la idea. A ver, reflexionemos sobre la idea, principalmente sobre el teorema fundamental del cálculo. Quiere decir entonces que si yo derivo con respecto a x a la función x cuadrada más 4, el resultado es igual a x de x entre x cuadrada más 4. Lo cual implicaría que si yo aplico integración de ambos lados de la igualdad, el teorema fundamental del cálculo me permitiría, valga la redundancia, cancelar esas dos expresiones. Siempre y cuando yo considere a la antiderivada más general, más c. Y esto entonces sería igual a la integral de x entre x cuadrada más 4. Con lo cual quiero decir, chicos, que acabo de encontrar la antiderivada de esta. Esta función
si yo la derivo, voy a encontrar esta. Pero recapitulen un poquitito sobre lo que hicimos. Realmente lo que yo hice fue proponer esta función. Ahora, ¿por qué se me ocurre esa función? Porque estoy haciendo un poquito de trampa. Yo ya sabía la respuesta. El punto es, entonces ¿cómo puedo dar esa expresión? O sea, porque no es tan sencilla tampoco así adivinar expresiones. Sí, es cierto, pero noten principalmente el proceso por el cual tuve que pasar. Es decir, si yo puedo hacer que a una función como esta que yo propuse, la puedo expresar como una composición, o mejor dicho, la derivada de una composición, voy a poder probablemente antiderivar mucho más sencillo. ¿Sí? Es decir, la idea central es convertir la expresión que yo tengo aquí y tratar de verla como una función que dependa de u, pero que esté acompañada de su derivada. Es decir, lo que yo tengo que buscar al momento de antiderivar es lograr que me aparezcan expresiones de esta forma. U' con x por dx incluso. Porque esto sería la derivada de una composición. Y obviamente estos dos procesos se cancelarían. ¿Sale? Y de lo cual resultaría la bendita f de u, nada más. Esa es principalmente la idea teórica que está detrás de la técnica del cambio de variable. ¿Por qué se llama cambio de variable, chicos? Porque lo que yo hago es justamente tratar de que esta expresión resulte más sencilla de lo que es, pero tratando de que en la misma expresión pueda encontrar una función multiplicada por la derivada, por su derivada. ¿Ok? Entonces, para utilizar esta técnica, yo necesito observar y visualizar en la expresión que me dan si me es posible hacer un cambio de variable de tal manera que el cambio de variable que yo elija me permita completar con el resto de la expresión probablemente la derivada que me conviene. Como se dan cuenta, no hay un camino óptimo. O sea, no hay un camino que les diga, esta función vas a hacer u, esta función vas a hacer del cambio de variable, esta función tienes que cambiar. No, lo que hay es, eso es lo que te podría funcionar. ¿Quién eliges como tu cambio de variable? Dependerá mucho de la astucia, si quieren verlo en algunos momentos, pero también como de ciertos, vamos a decirlo así, como características que uno va agarrando de diferentes problemas. ¿Quiénes son candidatos a cambiar variables o a cambiar de variables o a cambiar como otras variables, mejor dicho, o como sustituir por otras variables? Pues aquellas expresiones que generalmente se encuentran dentro de las raíces, se encuentran como argumentos de funciones trigonométricas, se encuentran como incluso exponentes. Vaya, lo que trato de decir es, ahí son como diferentes hints, ayudas que uno va como visualizando, como que puedo hacer mi cambio de variable. Tratando de visualizar que cuando yo haga mi cambio de variable y trate de expresar toda mi función en términos de esa nueva variable, lo que me vaya sobrando sea parte de la derivada de esto, porque el objetivo central es utilizar o regresarnos o hacernos para atrás, sí, regresar nuestros pasos a algo que derive como regla de la cadena. ¿Ok?
¿Sale? Entonces, por allá va la idea. Mira, ahora, ¿cómo funciona la técnica ahora sí de una manera mucho más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Mecánica o como más algebraica. Me voy a regresar al problema que teníamos inicialmente. Ay, perdón, aquí, este no sería, es este. Es este. Tengo que voy a antiderivar esta expresión, x cuadrada más 4. La idea central es buscar la manera en la cual esta expresión sea puesta en términos de una nueva variable, pero donde todos los elementos anteriores de la primera variable sean sustituidos por los elementos de la segunda variable. Es decir, no puedo antiderivar algo que tenga variable x y otra variable. ¿Sale? A menos que estés hablando de cálculo multivariable, pero no es este el caso. Repito, tengo que lograr convertir la expresión en una nueva función que depende de otra variable. Básicamente, chicos, estoy haciendo esto. Tengo una función f y esta función f la voy a convertir en una función u que incluso puede resultar más sencilla. Pues de esa manera. Pero recuerden, lo que está detrás de esto es la regla de la cadena. Y repito, mi intención es ver esta expresión como una función en términos de una variable multiplicada por su derivada. Para que cuando ustedes integren sea más rápido. ¿Por qué? Porque estamos utilizando al final del día el teorema fundamental del cálculo. De hecho, chicos, aquí con esta sería la respuesta de esta antiderivada. X raíz cuadrada de x cuadrada más 4 más una constante. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan raíz cuadrada de x cuadrada más 4, pues van a llegar a todo este dicho de aquí, que es lo que ya hicimos aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo pudiéramos utilizar o cómo pudiéramos emplear o ahora sí trabajar la técnica. Repito, tengo que hacer un cambio de variable. Entonces, cuando yo planteo un cambio de variable, pues necesito, como su nombre lo dice, una variable. Que no sea la misma que ustedes tienen, ¿ok? O sea, porque me ha tocado aguas. Si voy a hacer un cambio de variable es porque voy a cambiar de letra, ¿sale? O sea, no, aunque una variable es más que solamente una letra. Si implica una cuestión, puede ser una familia de funciones, etcétera, etcétera. Generalmente, chicos, se utiliza la famosa U. ¿Por qué? Porque también la heredamos de las reglas de derivación. Pero realmente pueden utilizar la variable que se venga en gana, la que ustedes quieran, la letra que ustedes les guste, la letra que ustedes más utilicen, W, Z, E, Y, etcétera, etcétera, ¿sale? No importa la variable siempre y cuando ustedes estén utilizando realmente y de manera muy consciente lo relativo a la regla de la cadena. Entonces, voy a hacer mi cambio de variable. Repito, ¿quiénes son mis candidatos a hacer cambios de variable? Aquello que está dentro de raíces, no la raíz en sí. Ojo, no la raíz en sí, sino aquello que está dentro de la raíz. ¿Vale? Ese es un hint, o sea, es como una idea que ustedes van, ok, no es toda la raíz, sino es lo que está dentro de la raíz. ¿Por qué, chicos? Porque cuando nosotros trabajamos con la regla de la cadena, piénsenlo así. Fíjense que esto es raíz cuadrada de u. O sea, lo que yo hice aquí también fue cambiar y fijarme en lo que estaba dentro. ¿Por qué? Porque allí tengo una raíz cuadrada de u por la derivada de u. Entonces, fíjense que el cambio de variable no es raíz cuadrada de u, sino es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Eso es lo que empiezan a conectar, empiezan a hacer conexiones entre lo que estamos haciendo. Entonces, me conviene en este caso que la u sea x cuadrada más 4. No importa que esté abajo, que esté arriba, porque estoy haciendo un cambio de variable. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta integral que yo tengo aquí, automáticamente, cuando yo hago este cambio de variable, implica lo siguiente. Perdón, me salió muy feo mi signo de integral. Leibniz estaría poco orgulloso de mí, ya le quedó mucho mejor. Tendría algo como esto, x de x dividido entre la raíz cuadrada de u. Ya hice mi cambio, ¿se dan cuenta? Si dije que esto sea u x al cuadrado más 4, pues ya puedo hacer mi cambio de variable. ¿Puedo integrar? No, porque ahí tienen ustedes dos variables. X y U. Necesito, y repito, necesito, y realmente aquí viene la parte interesante,
que todo lo que está expresado en mi problema sea puesto en función de la nueva variable. Entonces, ¿de dónde voy a poder sustituir esto? Recuerden, cuando yo integro una función en U, necesito su diferencial. Y aquí viene otra parte y un significado muy interesante de ese bendito du. Es prácticamente, chicos, un ajuste que yo le tengo que meter a la función para que, si por ejemplo quisiera calcular el área desde A hasta B de una función difícil cuya base es dx y su imagen, o mejor dicho, la altura es f de x, cuando yo quiera calcular el área en una función mucho más sencilla que está en otra variable, u f de u, la base sea diferente también. ¿Por qué? Porque lo que estaría diciendo en este caso, chicos, es que esta área y esta área tendrían que ser iguales. Pero gracias a mi cambio de variable, el área en la segunda parte sería mucho más sencillo de calcular. Es básicamente lo que dice el problema. Es decir, cuando cambio variables, necesito pensar en el ajuste de la función. Y este diferencial me da el ajuste. Ahora, ¿de dónde voy a sacar ese diferencial? ¿O qué implica ese diferencial? Pues básicamente, chicos, recuerden la regla de la cadena. La regla de la cadena tiene que ser multiplicada por el diferencial de u con respecto a x. O sea, necesita la derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, es lo que voy a tratar de completar en este caso. Voy a calcular, jóvenes, la derivada de u con respecto a x. Obviamente esto es bien sencillo, es 2x. Y aquí es donde ustedes me van a permitir un poquitito de abuso de notación. ¿Por qué? Porque esto pudiera ser expresado un poquitito, o mejor dicho, pudiera ser expresado de esta manera, 2x por dx. O sea, pasé multiplicando de alguna forma, vamos a poner así un poquito de abuso de notación, ese dx. Que básicamente, chicos, es tramposidad, tramposito y no, porque al final de cuentas esta expresión o esta función, esta variable pudiera estar en función de otra, por lo cual tendría que ajustarla nuevamente con la regla de la cadena. Yo sé que al final de cuentas la derivada de x va a ser 1, entonces pues, lo puedo poner de alguna forma. Entonces, noten que esto que tengo aquí es prácticamente lo que tengo aquí arriba, excepto por una constante. Pero con las constantes no hay problema. ¿Por qué? Porque las constantes podemos hacer cosas como esta. Puedo pasar dividiendo esa constante, S2, y en lo cual resultaría que acabo de encontrar automáticamente lo siguiente, que esto es la integral de du sobre 2 multiplicado por 1 entre la raíz cuadrada de u. Y acabo de sustituir, acabo de cambiar mi variable. Pero noten algo, nada más como para ponerlo un poquito en orden. Ese 1/2 que yo tengo aquí puede salir de la integral por una propiedad de las integrales, perdón. Y voy a reacomodar esta expresión de la siguiente manera. Puedo poner u a la menos 1/2 por el diferencial de u. O sea, lo subo de una vez y lo ordeno. Pero chicos, noten esto que me quedó aquí. Esta cosa es una integral directa. De hecho, es esta. Y por eso en algunos libros de texto ustedes van a encontrar que no dice x a la n, la antiderivada de x a la n. Incluso va a decir la antiderivada de u a la n. Por tratar de hacerlo un poquito más general, de hecho. ¿Sale? Pero noten esto, chicos. Esta antiderivada ya es directa. De forma, jóvenes, que lo que yo tengo aquí es que yo ya puedo antiderivar directamente. Porque ya no tengo el problema de esta al inicio, en donde obviamente no tengo una antiderivada directa. O sea, no sé cuál estoy antiderivando. No sé qué derivé para llegar a esa cosa.
Pero cuando hago mi cambio de variable, me doy cuenta que ahí está escondida una expresión como la que acabo de terminar de escribir y lo que está sombreado en azul. Ahora, si esta es una antiderivada ya directa, pues esto es básicamente un medio por, y ahora voy a antiderivar. Y pues ya sabemos que la integral de x a la n por dx, pues eso es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. En este caso, mi variable es u, no pasa nada. Por lo tanto, tendría u a la n más 1, que sería menos un medio más 1, o lo que sería lo mismo, un medio, dividido entre n más 1. Es decir, estoy utilizando esta, jóvenes. X a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Dividido entre n más 1, que sería un medio menos un medio, perdón, porque n en este caso vale menos un medio más 1, que sería otra vez un medio, más una constante. Pero jóvenes, o sea, al final del día este un medio y este un medio que está aquí abajo se simplifican y me quedaría u a la un medio más una constante. Pero recuerden, al inicio de este problema yo hice un cambio de variable. ¿Quién era u? Tengo que regresarme a expresar mi función en términos del cambio de variable que hice. Y u ya había dicho que era x al cuadrado más 4. Por lo tanto, esto me quedaría que es raíz cuadrada de x cuadrada más 4 más una constante. O sea que la integral de x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 4 es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 4 más una constante. Terminamos, chicos. Así de sencillo. Ahora, lo importante, jóvenes, es que ustedes puedan visualizar quién es mi candidato a hacer cambio de variable. Y esa es la parte más importante de todo el problema. Porque si ya encontré un cambio de variable, lo que tengo que encontrar es tratar de que todo lo que esté expresado quede en términos de la nueva variable. Fíjense que en este caso aquí, en esta parte, yo ya no tengo x. La x está expresada como una composición aquí. Y aquí, obviamente. Aquí y aquí. Y eso es bien importante que ustedes lo noten. Necesito una expresión, convertirla en una función que dependa de otra por su derivada. Recuerden eso, chicos. Recuerden siempre eso. Recuerden mucho eso. La contraparte del cambio de variable es la regla de la cadena. Ahora, me gustaría que ustedes pudieran resolver un problema, e intentarlo. Esta sería la antiderivada más general. Aquí ya concluimos el problema. Y obviamente mi sustitución pues fue muy grata, ¿no? O sea, fue muy importante y también. Pero ¿qué hubiera pasado, chicos, si hubiera hecho otra sustitución como por ejemplo solamente x al cuadrado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se dan cuenta que puede ser una forma que también pudo haber hecho? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho otro cambio de variable como esto? X al cuadrado más 4. ¿Qué hubiera pasado si mi cambio de variable hubiera sido nada más x? Pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, cuando yo hago cambios de variable, jóvenes, nunca pongo a la de x. ¿Por qué? Porque la de x al final de cuentas es una derivada. Y yo solamente estoy intentando cambiar la variable. Y después encontrar su diferencial. Es decir, esta cuestión que me va a ajustar mi función. Me la va a ajustar. Vean el du como un ajuste de la función. Es prácticamente la regla de la cadena. O sea, esta cosa es la regla de la cadena. No es otra cosa que la bendita regla de la cadena como expresada aquí. Aquí está todo el rollo, aquí está todo el rollo. ¿Sale? Bueno, entonces, ya para terminar la clase del día de hoy, jóvenes, quisiera que ustedes intentaran esta. Calculen esta antiderivada. La integral de 2x por 1 más x al cuadrado. Y esta también se va a resolver por un cambio de variable. Bueno, chicos, ya no quito más su tiempo. Yo sé que tienen clases ahorita. Una disculpa por un poquitito de colgarme un poquitito en la clase.